Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a la clase de historia, yo soy el profe Francisco y esta semana vamos a analizar lo que es la guerra cristera, ¿ok? Así que por favor pon mucha atención, recuerda que si tienes dudas me puedes mandar un mensajito y puedes revisar este video de nuevo para que realices tus actividades y si hay dudas pues las resuelvas, ¿vale? Hemos estado analizando estas semanas, muchachos, lo que fue la Revolución Mexicana, los gobiernos que se dieron durante la Revolución Mexicana y algunas de las transformaciones que se dan en la Constitución de 1917. La semana pasada tú revisaste un documento sobre la Constitución de 1917. Vimos que hubo algunas reformas, algunos cambios en los artículos y precisamente de esos cambios que se dan en la Constitución de 1917 se da la guerra cristera. ¿Por qué? Vamos a revisarlo, ¿ok? Vamos a comenzar entonces que, pues, como ya lo mencioné, aunque la Constitución de 1917 reflejaba las demandas de la mayor parte de las facciones revolucionarias, pues amplios sectores de la población mexicana se oponían a algunos de sus cambios. Tal era el caso de la Iglesia Católica y de muchos de sus feligreses. Los feligreses son las personas que asisten a celebrar fiestas religiosas y que apoyan a la religión. Estos principalmente se oponían a los cambios, ya que no estaban de acuerdo con la prohibición de la educación religiosa que se establecía en el artículo 3, porque acuérdate que antes la educación estaba a cargo de la religión. Como recordarán, muchachos, y si no recuerdan, ahí les va el dato, a partir de que se dan las leyes de reforma, comienza una transformación en la que la iglesia puede intervenir cada día menos en el Estado. Para 1917, con la Constitución, definitivamente la religión ya no tenía participación en la educación y se establecía en el nuevo artículo 3. Estaba limitando la participación de los sacerdotes o de cualquier religión a participar en asuntos políticos y también prohibía el culto público. Esto se expresaba en el artículo 130, entre pues otros cambios constitucionales. Cuando el gobierno de Plutarco Elías Calles aplica estas leyes reglamentarias, los dirigentes de las iglesias y pues muchos otros fieles católicos se opusieron a estos grandes cambios. Los obispos hicieron, por ejemplo, algunas declaraciones contra el gobierno y organizaron una Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la LNDR. Por su parte también el presidente, este es el presidente, muchachos, Plutarco Elías Calles, y sus funcionarios pues expulsaron a sacerdotes extranjeros y cerraron algunos conventos y escuelas religiosas. ¿Hubo una respuesta de la religión católica y de sus feligreses? Claro que las hubo. Una de las respuestas fue que la iglesia suspendió todo acto de culto público a partir del 31 de julio de 1926. La reacción del gobierno fue impedir que se realizaran misas en privado y persiguió a los católicos que enviaban a sus hijos a escuelas religiosas clandestinas. Es decir, se empezó a dar un conflicto, ¿se dan cuenta?, entre la religión y el Estado. Por eso se le conoce como guerra cristera. En este ambiente pues de tensión entre el gobierno mexicano y entre la religión, estalló una gran rebelión campesina y religiosa que se da en el centro del país y se extiende hacia el occidente de México, en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, a los que se conoció como cristiada, y a todos sus participantes pues se les conocía como cristeros, pues el grito de batalla que estos realizaban o decían cada que se manifestaban en algún lugar era "Viva Cristo Rey, viva".
Y bueno, los cristeros se levantaron en armas no solo en contra de los actos del gobierno, sino también para protestar las políticas del régimen en relación con el campo, como la reforma agraria, que vamos a hablar la semana que viene de la reforma agraria. Y también se habían enfocado mucho en los campesinos que no tenían tierras y que necesitaban oportunidades campesinas e indígenas. La mayoría de los dirigentes pues se sentía sin el apoyo gubernamental, es decir, del gobierno, pues también eran pequeños propietarios y exigían derechos ante estos. La Guerra Cristera fue un conflicto que enfrentó México desde la Revolución. Es uno de los primeros conflictos que se dan en México después de la Revolución, y la Guerra Cristera dura de 1926, muchachos, a 1929, aunque algunos historiadores dicen que finaliza como tal hasta 1938. Lo cierto es que pues miles de rebeldes murieron a manos del ejército, y asimismo los cristeros mataron y mutilaron a cientos de maestros rurales porque pensaban que apoyaban al gobierno, o a quienes consideraban enviados pues del régimen del gobierno para terminar con su religión, ¿ok? Después de algunas negociaciones, muchachos, pues que fueron promovidas principalmente por algunos políticos de Estados Unidos, la Iglesia Católica y el gobierno llegó a un acuerdo de paz en 1929, y si bien hubo algunos cristeros que mantuvieron combatiendo todavía por varios años más, como ya lo mencioné, hasta 1938, la Guerra Cristera se finaliza con el Tratado de Paz con el Acuerdo de Paz en 1929. Hubo algunos otros levantamientos, sí, no se resolvieron hasta 1938, ya cuando estaba en la presidencia Lázaro Cárdenas. Como se podrán dar cuenta, es un conflicto bastante interesante, porque es de las primeras luchas que el gobierno tiene con la religión católica principalmente. A ver, ¿ustedes sabían de este tipo de conflictos? Hoy en día, muchachos, las cosas han cambiado bastante, porque el gobierno no tiene nada que ver con la religión, gracias a Dios. Pero en esos años era totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de la transversalidad, de cómo ha cambiado las cosas y de los grandes conflictos que se dieron por esos cambios. Bueno, es un hecho bastante interesante. Es una de las primeras guerras religiosas que también se dan en el mundo, porque hay otras en el mundo, pero nosotros estamos viendo historia de México y nos interesa lo que fue la Guerra Cristera, ¿ok? Espero que no haya dudas. Pon mucha atención en estos temas, porque la semana que viene vamos a ver todavía algunos cambios que se dan dentro del gobierno de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, que son muy importantes, porque estos también tienen grandes cambios que repercuten hasta nuestros días. Así que, por favor, si tienes alguna duda, mándame mensaje y realiza las actividades que te dejo en Classroom, ¿ok? Nos vemos pronto, me despido, cuídate y que estés bastante bien. Adiós, muchachos historiadores.